Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers. Hoy traemos al canal un nuevo vídeo de baloncesto en clave elecciones al Barça, y es que nos visita Toni Jané, que será el responsable de la sección de baloncesto en caso de que la candidatura Sí al Futur, liderada por Víctor Font, gane las próximas elecciones. Señor Jané, muy buenas y muchas gracias por aceptar la invitación de Askers. Hola, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros. Lo primero de todo, déjeme que le pregunte cómo se encuentra y cómo le afecta, si lo podemos considerar así, tanto a usted como al equipo de Sí al Futur, este cambio de fechas electorales, unas elecciones que se deberían haber realizado este próximo domingo 24 de enero y que de momento se ha movido para principios de marzo. Bueno, a nosotros concretamente en la parte de la estructura de básquet nos afecta relativamente poco porque ya teníamos toda la estructura cerrada y por tanto en ese sentido el trabajo más o menos estaba hecho. Y a nivel de proyecto, pues ahora reorganizándolo todo, ¿no? Cambia mucho el hecho de que las elecciones fueran este próximo domingo a que sean dentro de un mes y medio. Y evidentemente la gente del proyecto, la gente que está en la sala de máquinas, pues imagino que deben tener que estar reestructurando todo, desde presencias, no sé cómo está el tema de la sede, en fin, tema financiación, propaganda, o sea, que supongo que ahora no solo nosotros, sino que imagino que las tres candidaturas tendrán que hacer una reorganización general de todo el final de campaña. La candidatura de Sí al Futur lleva años trabajando en estas próximas elecciones con Víctor Font y algunos otros nombres destacados sonando desde hace tiempo, pero a usted, como parte de este proyecto, le conocimos la semana pasada. Me gustaría saber, para la gente que nos esté viendo, quién es Toni Jané y cuál ha sido y es su trayectoria en el mundo del baloncesto. Bueno, la verdad es que yo creo que en el mundillo ya hacía días que se sabía, pero sí que es verdad que a la luz pública salimos la semana pasada. Hace un par de años estamos trabajando en el proyecto básquet de Sí al Futur. Y yo personalmente estoy relacionado con el básquet de manera ininterrumpida desde la temporada 86-87. Básicamente empecé como entrenador, estuve como, en fin, no sé, 17, 20 años de entrenador. Ya la parte final de mi carrera como entrenador empecé a hacer coordinaciones y direcciones técnicas con clubes de la zona de Vallès. Y en el 2005 fiché por el Club Bàsquet Granollers, que es el club de mi ciudad. Yo soy natural de Granollers. Y desde el 2008 soy el director deportivo del club. El tema del proyecto Sí al Futur, pues bueno, lo empezamos a trabajar, me contactó Juli López a principios del 18. Estuvimos hablando unos meses y a partir del verano del 18 dimos ya el sí, tiramos para adelante, le planteamos un proyecto modelo para la sección. Este modelo fue validado a finales del 18 por el Consell, que entonces ya había de Sí al Futur, y a partir de principios del 19, con la idea que teníamos, empezamos a hablar con la gente que podía formar parte de la estructura para poder desarrollar este modelo. Si me permite, he preparado esta entrevista siguiendo un orden cronológico de estos últimos años y últimas temporadas, y déjeme que empiece quizá por la parte negativa. Si miramos las vitrinas de la sección, veremos que más allá de alguna Supercopa y de las Copas del Rey conseguidas en 2018 y 2019, la última ACB es la del 2014 y la última Euroliga es de 2010. Señor Jané, como entendido en la materia, ¿qué ha fallado para que el bagaje en cuanto a estos dos títulos los últimos años haya sido tan pobre? Bueno, yo creo que no ha habido un rumbo claro. Yo creo que desde la salida de Xavi Pascual y de Joan Creus a los dos últimos años, a pesar de que yo creo que fueron buenas temporadas, no se consiguieron títulos, pero la última temporada de Xavi Pascual y de Joan Creus fue una buena temporada, sin títulos, fue una buena temporada. Y a partir de allí, pues la sensación es de que se perdió un poco la línea a seguir, muchos fichajes erráticos, cambios de entrenadores, la sensación de que el propio club no tenía muy clara cuál era la línea. Y evidentemente, pues bueno, hemos pasado una época con muy pocos títulos. La sensación es de que se ha ido dando bandazos, cambio de entrenadores a menudo, muchos fichajes cada temporada. Yo creo que en el mundo del deporte profesional, si hay una cierta continuidad, es complicado que puedan llegar títulos.
Pesic recolocó un poco el club, al menos se consiguieron algunos títulos, las Copas del Rey, pero bueno, la sensación es de que fue un principio de algo diferente, y ahora la llegada de Jasikevičius, pues veremos, pero todo apunta a que puede empezar una época exitosa para el club. La falta de éxitos en el primer equipo contrasta con el buen hacer tanto del filial como del resto de equipos de la cantera. Pese a que el Barça B se encuentra actualmente en Le Plata, el equipo junior, la verdad que ha dado alegrías estas últimas temporadas. Ha cosechado éxitos a nivel nacional e internacional, una Euroliga Junior en 2016, esta misma temporada el torneo junior de la Euroliga organizado en Valencia. Mi pregunta, señor Jané, es ¿por qué ha costado tanto ver a jugadores de la cantera en el primer equipo? ¿Y ustedes qué proponen para mejorar esta situación? Yo creo que estos últimos años a nivel de cantera, yo creo, igual que con el primer equipo empiezan a haber brotes verdes en cantera, yo creo que hay gente muy buena a nivel de entrenadores de los equipos de base. Hay gente en la estructura ahora mismo muy válida, y esto yo creo que se va a notar en los próximos años. Es verdad que si miras para atrás, lo de los éxitos de la cantera es relativo, porque si no, en fin, ahora te lo diría de memoria, pero creo que hace tiempo que no se gana ningún campeonato de España. Y sí que es verdad que no sé si la última Euroliga Junior fue en el 16. Sí, 2016. Y es verdad también que a nivel de equipo junior parece que también este año ha empezado muy bien, con la clasificación para la fase final de la Euroliga. Pero sí que es verdad que veníamos de una época que tampoco a nivel de cantera había éxitos, insisto. Yo tengo la sensación de que empiezan a haber brotes verdes en el mismo sentido que en el primer equipo. ¿Qué ha pasado? A ver, yo creo que para que jugadores de cantera lleguen a primer equipo se tienen que dar toda una serie de circunstancias. Es decir, en primer lugar, obviamente tiene que funcionar la cantera. Es decir, los recursos humanos y los recursos materiales que pones en la cantera permitan que se pueda hacer un buen trabajo. Eso es fundamental. Luego también depende del perfil del jugador, ¿no? Es decir, tienes que tener jugadores con calidad, tienes que tener jugadores que sepan aceptar la presión, porque si tienes un entrenador que apuesta por los jóvenes, pero el perfil de los jugadores no cumple estos requisitos, no van a llegar. Luego hay otro aspecto fundamental que es el entrenador del primer equipo. Es decir, si los dos factores anteriores, cantera y el perfil de jugadores, es bueno, pero el entrenador del primer equipo evidentemente no apuesta por la gente joven, como ha pasado estas últimas temporadas, los jugadores jóvenes tampoco llegan al primer equipo. Y luego hay un cuarto factor que para mí es fundamental, que es el club, ¿no? Nosotros, nuestro proyecto se basa en el tema, o sea, nuestro modelo busca montar un club de baloncesto de superélite con todo lo que un club significa. Entonces, el cuarto factor, que es el club, es el único que controla estos tres factores anteriores, tanto la cantera como el perfil de los jugadores, como sobre todo el entrenador del primer equipo. La sensación que ha habido estos años es de que lo que ha pasado en el primer equipo ha dependido mucho del entrenador de turno del primer equipo. Al final, el entrenador del primer equipo tiene que ser el escaparate de todo el modelo, ¿no? Es decir, el trabajo que haces en cantera se tiene que visualizar en el primer equipo, y de eso depende mucho del perfil del entrenador del primer equipo. Y tengo la sensación de que estos años, los perfiles que ha habido pues no han apostado por, probablemente ha sido mejorable estos últimos años el trabajo que he hecho en cantera, pero fundamentalmente creo que lo que ha fallado es que los entrenadores no han apostado por la gente joven, ¿no? Y insisto, en la idea esta del club, todas las piezas tienen que ir alineadas, y por tanto el entrenador del primer equipo tiene que ser, evidentemente, el club lo tiene que apoyar, pero tiene que ser valiente. Pienso que ahora, en fin, con estos 4 meses hemos visto claramente que Sarunas Jasikevičius es un entrenador valiente, que supongo que además tendrá la confianza del club a nivel de poder ser valiente, porque eso también es importante, pero la sensación es de que ha cambiado mucho en ese sentido en la apuesta por la gente joven. Hablando de Jasikevičius, ¿qué opinión le merece el entrenador lituano del Barça? ¿Qué le parece el trabajo que está haciendo? Y me gustaría saber si usted o Víctor Font han hablado con él para presentarle el proyecto y conocer un poco lo que opina. Bueno, mira, te explico. Nosotros empezamos a trabajar a principios del 19. La primera figura que cerramos fue la de director de scouting, que para nosotros era fundamental en una estructura de básquet profesional o de club
de deporte profesional, ahora mismo yo creo que el scouting es fundamental. Inmediatamente, yo creo que en el mes de febrero cerramos ya la figura del director de baloncesto profesional y a partir de esto empezamos a hablar con él de las ideas que teníamos nosotros para las figuras del entrenador del primer equipo, para la figura del entrenador del primer equipo, ¿no? En ese sentido, nosotros, como quedaban 2 años y medio para las elecciones, decidimos trabajar con un plan A y con otro plan A respecto a los entrenadores que visualizábamos para el primer equipo. Uno de estos planes A era Jasikevičius, el otro es un entrenador que en ese momento a nosotros nos parecía muy buen entrenador y que su recorrido durante estos 2 años no ha hecho más que ratificarlo, pero que obviamente está trabajando en otra estructura ahora mismo y el nombre no te lo voy a poder decir, y hemos seguido un camino paralelo. Nosotros empezamos a hablar con Jasikevičius, con el agente de Jasikevičius, yo creo que en mayo del 19, en junio del 19, estuvimos hablando durante julio, nos emplazamos para vernos en septiembre con el agente y desgraciadamente Mauricio Balducci, que era el agente, tuvo un ataque de corazón a finales de agosto. Dejamos pasar unos meses y luego ya, porque la relación que había entre Balducci y Jasikevičius es una relación que va más allá de la relación entre agente y entrenador, dejamos pasar un par de meses y como sabíamos que Jasikevičius no tenía agente, contactamos directamente con él. Y más o menos hemos ido manteniendo un contacto sostenido, no nos hemos llegado a ver físicamente, pero hemos ido manteniendo un contacto sostenido toda esta época, hace relativamente poco. Por tanto, a nosotros, evidentemente, Šarūnas Jasikevičius como entrenador nos parece perfecto en el sentido de que es un entrenador joven, es un entrenador ambicioso y además está demostrando una cosa de la que nosotros estábamos convencidos, que es un entrenador que nos va a permitir que este modelo de club con trabajo de cantera se pueda visualizar en el primer equipo, como estamos viendo ya. Déjeme que le pregunte por Nacho Rodríguez, actual general manager del equipo. Si ustedes ganan las elecciones, ¿hay alguna posibilidad de que de alguna manera u otra sigan el club? Mira, nosotros, claro, las elecciones esta vez normalmente son a final de temporada. Evidentemente estas elecciones están prácticamente media temporada, queda la parte de la temporada importante. Por tanto, nosotros creemos que entrar ahora a hablar de nombres y de si va a continuar o si no va a continuar Nacho o cualquier otro profesional dentro del club, lo único que permitiría o lo único que haría sería desestabilizar la situación. Evidentemente nosotros tenemos un proyecto trabajado desde hace 2 años y tenemos claro cómo lo queremos desarrollar y la gente con la que vamos a desarrollar, pero entiendo que si se ha tenido que hablar con algún profesional dentro del club ya se ha hecho, y en ese sentido pues yo ahora entrar a hablar de nombres, de si sí o si no, lo único que haría sería desestabilizar la situación y por tanto, y ahora que además el equipo está funcionando bien, creo que sería gratuito. Señor Janet, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero muchas veces los candidatos a estas elecciones, cuando hablan del Espai Barça, solo hacen referencia al Camp Nou, olvidando la urgencia que hay, o que entiendo debería haber, en construir el nuevo Palau Blaugrana. Viendo la situación económica del club y que, como es comprensible, la prioridad debe ser el Camp Nou, ¿usted es optimista de tener en esta próxima legislatura el nuevo pabellón construido? Sí, obviamente tenemos muy poca información de todo lo que es el Espai Barça, muy poca, tanto desde el punto de vista de plazos como desde el punto de vista de financiación. De todas maneras, y yo creo que si revisáis entrevistas con Víctor Font, él ha dicho que es prioritario el Palau por delante del Camp Nou. Es decir, que la primera obra importante que se tiene que acometer es el Palau Blaugrana, porque es que además es urgente y se necesita. Es decir, Palau Blaugrana es un pabellón que ahora mismo ya no es un pabellón para un club como el Barça. La primera obra que se va a llevar a cabo va a ser el Palau Blaugrana, incluso se hablaba de tenerlo en un plazo de menos de 3 años. Por tanto, evidentemente, tendría que estar dentro de esta legislatura. Muchos candidatos me han dicho, sin entrar en detalles, que hay que seguir teniendo un equipo competitivo y que sea capaz de aspirar a todos los títulos, pero a la vez haciendo una sección más rentable de lo que es a día de hoy. ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué propone Sial Futur para obtener mayor rentabilidad del equipo de básquet? Hombre, de entrada, evidentemente, el pabellón ayudaría mucho.
los pabellones actuales permiten llevar a cabo toda una serie de actividades que evidentemente ahora mismo el Palau Blaugrana no te permite, ¿no? Y de entrada, evidentemente, la instalación sería una fuente de ingresos que ahora no existe. Quizás la sensación también durante este recorrido de estos 2 años es que la propia sección tiene poca atención a nivel de generar ingresos cuando hablamos en el sentido de jugadores. Es decir, no hay problema para fichar, no hay problema incluso para pagar a jugadores que no están compitiendo. Y en cambio da la sensación que se busca poco el negocio, es decir, fichar jugadores que puedan crecer dentro de la estructura del primer equipo y poderlos vender. Es decir, sacar un rendimiento incluso desde la parte deportiva. Es verdad que, y Font también incide mucho en esto, que la sección es deficitaria y probablemente lo va a seguir siendo. Es decir, que si nosotros ahora os dijéramos que vamos a entrar y la sección va a dejar de ser deficitaria, en fin, podéis levantar e iros. Pero sí que es verdad que pone el ejemplo de que a veces hay sponsors, es decir, que es deficitaria o son deficitarias, pero a veces el balance de ingresos no es justo con las secciones, porque por ejemplo él pone el ejemplo de Beko, que es una empresa turca que probablemente ha estado sponsorizando el club porque el básquet es un deporte muy seguido en Turquía, ¿no? Sí. Por tanto, una parte del ingreso de este sponsor es probable que vaya directamente o sea, que se pueda tener gracias al básquet, ¿no? Otra cosa interesante que te decía ahora sí, relacionado con esto de los jugadores, y vuelvo al tema del scouting, es el poder anticipar, es decir, está muy bien fichar jugadores ya consagrados, pero quizá nos está faltando estos últimos años el ser capaces de fichar jugadores que puedan crecer en el primer equipo y que evidentemente te salen mucho más económicos. Esto es una cosa que ha hecho desde hace mucho tiempo Vitoria, por ejemplo, que está haciendo Valencia, y que incluso equipos del nivel de la exigencia deportiva que tenemos nosotros también lo están haciendo. Y en cambio en el Barça a mí no se me ocurre pensar en jugadores que hayan llegado aquí prácticamente desconocidos, que los hayas tenido que ceder el primer año o los 2 primeros años, o que hayan tenido que jugar muy poco y que hayan ido creciendo dentro de la estructura, ¿no? Y esa también es una manera evidentemente, de ahorrar dinero, ¿no? Los jugadores consagrados tienen de bueno eso, que son consagrados, pero evidentemente desde un punto de vista económico son más caros. Y yo creo que al club, al primer equipo, le ha faltado eso, que hay clubs que llevan muchos años haciendo, y que evidentemente también te reduce el tema de gastos. ¿Qué papel va a tener el equipo femenino si ustedes llegan a la presidencia? El equipo de momento marcha líder en Liga Femenina 2, en principio peleará a final de temporada por subir a la máxima categoría estatal, pero ¿va a haber algún cambio significativo si Víctor Font gana las elecciones? La idea del proyecto y además es la idea de la cultura de la que venimos nosotros es tener el básquet femenino en el club. Club como el Barça, siglo XXI, tiene que tener el deporte femenino ya como Fútbol Club Barcelona. Nosotros lo queremos hacer en el corto término, o sea, lo más rápidamente posible. Se tiene que hacer bien hecho. Es verdad que hay un club que ahora mismo lleva los colores del Barça y evidentemente se tienen que hacer las cosas, hablarlo bien, porque además los deportes de sala, los deportes que juegan en pabellones necesitan espacio y por tanto tiene que hacer bien hecho, que sea sostenible y además no tienen que haber diferencias entre los deportes, porque evidentemente sería difícil explicar que trajéramos el básquet y no trajéramos el balonmano, por ejemplo, balonmano femenino, pero nuestra intención es lo más rápidamente posible tener las secciones femeninas aquí. San Feliu está haciendo un muy buen trabajo, el equipo de Liga Femenina 2 puede subir perfectamente a Liga Femenina y bueno, tendremos que ver cómo se puede vehicular todo esto. Vamos acabando ya, señor Jané. Déjeme que le pregunte por el caso Ertel, que pese a que ya ha pasado prácticamente un mes desde que ocurrió, todavía sigue dando que hablar. Me gustaría saber su opinión sobre cómo ha gestionado el club esta situación. Y me gustaría que se visualizase usted aquella noche en Estambul tras la derrota en el Efes. ¿Hubiese usted dejado al jugador en tierra? Y en definitiva, ¿qué hubiera hecho y cómo habría gestionado tanto usted como su equipo el tema Ertel? Mira, no es por tocar el violín y por salir por la tangente, pero evidentemente tú tienes que
poder gestionar toda la información para hablar de un tema de esto, ¿no? Evidentemente nosotros no tenemos toda la información, las sensaciones de que el jugador ha querido jugar a dos bandas. Yo creo que el club se tiene que hacer respetar, y por tanto yo lo que pasó en Estambul, exactamente la información del detalle no lo tenemos. De entrada parecía una situación extraña dejar un jugador en tierra y en el primer momento parecía una mala decisión, pero nosotros no tenemos toda la información y por tanto en este tipo de casos yo creo que si no tienes toda la información es mejor opinar en el sentido general. Es decir, si ellos han tenido la sensación de que el jugador y su agente han jugado a dos bandas, el club se tiene que haber mostrado firme, evidentemente. Lo que sí que es objetivo es que ahora tenemos un problema y se tiene que solucionar, porque evidentemente es un jugador con un sueldo elevado y lo tenemos aquí sin que nos produzca, sin que nos rinda, ¿no? Y a ver cómo se puede resolver la situación. No va a ser fácil, el plazo para jugar en equipos de Euroliga ha terminado y a ver cómo se resuelve esto, que no es la primera vez que nos pasa, pero que esperemos que el club tenga la capacidad de poder resolverlo de la mejor manera posible. Le hago la última. Tanto a Bartomeu como a su junta le han caído muchos palos y creo que de manera merecida por la gestión del club durante su mandato, pero también es verdad que los 2 últimos veranos se han llevado a cabo incorporaciones que han devuelto la ilusión al Palau tras años muy complicados. ¿Ustedes se comprometen, si ganan las elecciones, a mantener a una plantilla de este nivel, teniendo en cuenta el alto presupuesto que ello supone? Desde luego, tendremos que ver cómo está todo el tema económico, pero creo que el primer equipo del Barça tiene que tener un equipo competitivo como el que tiene ahora. Hemos de ser capaces de generar jugadores para el primer equipo. Tiene que ser así, sí o sí. Además, tenemos la persona ahora indicada en el primer equipo. Además, entiendo que la mayoría de jugadores tienen contratos hasta el 22 como mínimo, la mayoría, y por tanto tenemos una plantilla de máximo nivel garantizada para los próximos años y insisto que estos últimos veranos se ha hecho un buen trabajo a nivel de fichajes. Tenemos probablemente una de las mejores plantillas de Europa ahora mismo. Pues hasta aquí la entrevista con Toni Jane, futuro responsable de la sección de básquet en caso de que Víctor Font gane las elecciones. Toni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, para lo que queráis. Y a todas las personas que nos habéis acompañado, no olvidéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos pronto.